Seguimos el estudio de el Evangelio de Juan. Ya estamos finalizando Juan. Nos queda esta y otra exposición para finalizar con este Evangelio totalmente. Vimos la semana pasada y estábamos hablando acerca de la evidencia de un camino y una decisión equivocada. No sé si recuerdan cuando estuvimos hablando hace un par de semanas atrás acerca de la decisión de Pedro diciendo voy a pescar y cómo esa decisión también influyó en otros 6 de los discípulos que estaban con él allí en aquella playa y dijeron, nosotros también vamos contigo. Y dijimos que esta decisión se toma tomando en cuenta un antecedente de que el Señor había llamado a Pedro a dejar la pesca en el mar para dedicarse a pescar pecadores para que vinieran al arrepentimiento, para que fueran salvos. Y que Pedro no tomó en cuenta ese llamado del Señor, producto de las frustraciones que le había dejado esa impotencia de haberse visto frente a sí mismo como quien negó al maestro, quien no fue suficiente para defender su fe en el maestro, esa frustración de verse incapaz de cumplir con la encomienda que debía él ser responsable frente a su fe en los momentos más críticos. Y hablábamos de que esa situación de Pedro no era común solo a él, o que no era particular solo a él, sino que era común o que es común a todos nosotros. Somos incapaces de hacer la obra del Señor por nosotros mismos. Por eso tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Aunque nosotros muchas veces nos negamos a ser auxiliados por el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice inclusive que para orar, dice la Biblia, no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. La verdad es que la humanidad nuestra es una humanidad caída. Nosotros arrastramos ese lastre que viene desde el pecado de Adán y nos hace incapaces. Y lo que pasó con Pedro es una experiencia que se va replicando en nosotros día tras día. Cada día nosotros nos negamos a seguir el camino del llamado que Dios nos ha hecho y decidimos de alguna manera volvernos a pescar, volver a nuestro viejo oficio. Por eso la Biblia dice también que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, que ese viejo hombre que está viciado conforme a nuestra concupiscencia debe ser matado. Cada día debemos hacer un ejercicio de sacrificar nuestro viejo hombre para que el nuevo hombre creado en Cristo Jesús pueda estar vigente en nuestra vida. Bueno, pues seguimos entonces en ese relato de Juan capítulo 21 y recuerdan que quedamos allí que Jesús les invitó a comer. Hablábamos aquí también la semana pasada, en la exposición pasada, de que cuando Jesús le dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen, no, no tenemos. Pero ya Jesús había preparado un desayuno. En la mañana temprano había un pez grande que estaba siendo horneado o asado o puesto a la plancha, como usted quiera ponerle. Jesús era un chef de maravilla, ¿verdad? Y le dio de comer en la mañana temprano. Ahora, el versículo 15 comienza a narrarnos lo que sucedió después del desayuno de esa mañana. Recuerden que en el versículo 14 dice la Biblia que estaban comiendo ahí y nadie se atrevió a preguntarle nada. Estaban comiendo en silencio. Estaban ahí, estaban expectantes. ¿Y qué hace el maestro aquí? Y recuerden que era el Jesús resucitado. El Jesús que está ahí en la playa comiendo con ellos, desayunando con ellos. Yo me he permitido utilizar para esta exposición
la nueva versión internacional, probablemente usted va a escuchar palabras distintas, pero con un significado similar. He tomado esta versión porque esta versión para este párrafo de manera particular es un poco más clara en el español que nosotros hablamos para indicarnos algunas cosas que son diferentes y que nosotros debemos entender. Versículo 15. Dice la palabra de Dios, cuando terminaron de desayunar, ahí en el versículo 15 la Reina Valera dice cuando terminaron de comer, ¿cierto? Ahora, cuando usted piensa en desayuno, ¿en qué hora del día usted está pensando? ¿O qué espacio del día usted está pensando? En la mañana, antes del mediodía, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando dice comer, usted también tiene una idea. La comida puede ser a partir de las 12 y hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Lo que comimos en un tiempo más tarde. Pero por eso me encanta la nueva versión internacional para esto, porque tiene un lenguaje más actualizado para nosotros entender. Así que era en la mañana, porque ellos terminaron de desayunar. Entonces Jesús comienza un diálogo muy particular con Pedro. Hasta ese momento Jesús se está dirigiendo a los discípulos que estaban allí, 7 de ellos, conforme vimos la semana pasada. Pero ahora Jesús va a dirigirse de manera particular y exclusiva a Pedro, el apóstol. ¿Quién es Pedro? Pedro fue quien tomó la iniciativa de volverse a pescar. Aunque los otros fueron influenciados por él y se fueron también, pero ¿cómo le llaman? El emprendedor en ese negocio fue Pedro. Pedro fue que dijo, vamos a poner de nuevo una empresa de pesca, vamos a vender peces. Ya no vamos a estar caminando. Recuerden que estos que están aquí, mis amados hermanos, unos días antes estaban andando con Jesús, conforme lo dice Mateo 9, por todas las aldeas, por todos los pueblos. ¿Y qué era lo que ellos se dedicaban a hacer? Bueno, predicar el evangelio del reino. Ellos estaban contentísimos, es decir, regresaron en una ocasión delante del Señor y le dijeron, Señor, qué maravilla que ha ocurrido con nosotros. Hemos salido a predicar y todos los demonios se someten a nosotros. Ellos vinieron contentos porque ese oficio que Jesús le había dado de ser evangelizadores, de llevar las buenas nuevas, a ellos les agradó y estaban teniendo fruto de eso. Sin embargo, ahora ellos han decidido volver a su oficio anterior, improductivo por demás. Amados hermanos, Jesús llama a Pedro y va a hablar con él, aunque los otros están ahí desayunando, él va a dirigir sus palabras directamente a uno de ellos, a Pedro. Y lo que vamos a ver en este versículo 15 es la particularidad que el Señor no quiere que quepa duda de que sus palabras no son dirigidas a la colectividad de los discípulos que estaban ahí, sino que de manera exclusiva y muy directa a Pedro. Y él va a usar el nombre propio de Pedro. No le está llamando Cefas, como le llamaban en alguna ocasión. No le está llamando simplemente Pedro, como lo que podía ser para nosotros un apodo, o era parte de su nombre. Pero el nombre verdadero, lo que nosotros llamamos el nombre propio, particular de Pedro, era Simón. Y Jesús se dirige a él diciendo, Simón Pedro. Y además le menciona, para que no haya duda, le menciona el nombre de su papá. En la versión Reina Valera dice, hijo de Jonás. En la nueva versión internacional dice, hijo de Juan. Particularmente nosotros vamos a ver indistintamente, aún puede ser en la misma versión, que los nombres con J se intercambian.
Yeshua, Joseph, José, Josué, Juan, Jonás, tienen la misma raíz y tienen el mismo significado. Así que Jonás, que aparece en el Antiguo Testamento, es el Juan del Nuevo Testamento. Y ahora el Señor le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, y le hace una pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿A qué viene eso, Jesús? ¿Por qué después de un tiempo tan lindo en que tú permites hacer un milagro tan maravilloso de esta gente ha pasado la noche tratando de pescar algo, no pescaron nada, tú vienes y con una palabra le dices, tiren la red a la derecha, y cuando ellos tiran la red, recogen tantos peces que la red parece que se rompía, 153 peces grandísimos, tú tienes un tiempo de coinonía con ellos, desayunan, se ponen a la mesa, tienen un tiempo tan bueno de comunión, y ahora tú sales con esas preguntas. O con esa pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, con respecto a el final de la pregunta, ¿me amas más que estos? Bueno, la pregunta completa, ¿me amas más que estos? Pero estos, ¿a qué se refiere el Señor? Hay dos ideas que la gente que estudia la Biblia tiene. En primer lugar, piensan que estos se refieren a las cosas que Pedro había muerto, al mar, a la barca, a la red, a la pesca. Porque según los teólogos, hay una lucha constante por el dominio del corazón y de los sentimientos de los cristianos entre las cosas materiales y el Señor. El apoyo es lo que dice el Señor Jesucristo. No se puede servir a dos señores, porque se menospreciará a uno y se amará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y Pedro, por un momento, había desechado el camino del Señor para volverse a lo que le daba producción material, a la pesca, a lo que le mantenía su vida. Y entonces los teólogos dicen, cuando Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Está haciendo una referencia. Vamos a ver, Pedro. En el Antiguo Testamento dice que tú tienes que amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Tú estás seguro que me estás amando a mí más que a estas cosas? Esa idea tiene algún tipo de fundamento. Pero hay otra idea que se plantea y es con relación a que el Señor le está refiriéndose con más que estos a los discípulos que estaban ahí acompañándole. Y que el Señor no está haciendo una comparación, sino que el Señor está llevando a Pedro a tener una reflexión. Porque el tema de la comparación lo había puesto Pedro primero. Cuando el Señor dijo en una ocasión, antes de ir a la cruz, ustedes todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro interrumpió al Señor Jesucristo diciendo, no, Señor, aunque todos ellos se escandalicen, yo no. Así que Pedro dijo, yo soy superior a ellos, yo te amo más que ellos, a mí me interesas tú más que a ellos. Entonces el Señor está llevando a Pedro a una reflexión diciéndole, Pedro, ¿y es verdad que tú me amas más que estos? Bueno, para mí, esta es la idea más consistente con el contexto de la palabra de Dios. Esta es la idea que tiene más razón para mí en base al contexto, porque Pedro viene de la negación
de la negación frustrante, después que él dijo que daría hasta la vida por el maestro, le negó 3 veces. Y el Señor le está llevando a una reflexión para que vea que nadie puede compararse cuando se trata de amar al Señor. La relación con el Señor es muy particular y muy personal. Porque la idea todavía hoy persiste en que hay gente que cree que es más cristiana que otra. Hay gente en nuestras iglesias que hoy día cree que es una persona más devota que otra, que ama más al Señor que otra y se vive comparando con los demás. Hace tiempo, cuando estaba ahí la pared del antiguo teatro en Consuelo, no hace tanto tiempo, ¿verdad? Yo estaba jovencito cuando eso. Ahí en la pared había un escrito que creo que proviene de Desiderata, creo, que si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá gente más importante o menos importante que tú. Así que no tienes que compararte con los demás. Tú tienes que tener una relación personal y particular con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cada uno de vosotros conforme a la fe que le ha sido dada. No dice conforme a la fe que ustedes tienen en común, no. Cada uno de nosotros se nos ha dado un llamado, se nos ha dado unos dones, se nos ha dado una particular manera de expresión del amor del Señor Jesucristo. Y conforme a ese amor es que el Señor demanda que nosotros le amemos a Él. ¿No dicen amén, hermanos? Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Porque yo quisiera compararme con los cristianos que yo admiro, pero yo no tengo capacidad para ser como ellos. Porque el Señor a mí me dio una medida de fe que es conforme a ella. ¿Recuerdan aquella parábola de los talentos? ¿Lo han leído en la Biblia? ¿A uno cuánto el Señor le dio? ¿Cuánto le dio? Ustedes dijeron que lo han leído, hermano, contéstenme. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio un solo. Y si ese que le dio 1 dice, oh, ¿y por qué a ese le dio 5? Pero dice la Biblia que el Señor vino a reclamar ante ellos. Y al que le dio 5 vino, bueno, arregló cuenta con ese. Mira, Señor, tú me diste 5 y gané otros 5. Porque eso es lo que espera el Señor. ¿Cierto? Que conforme a la medida que Él nos ha dado, nosotros también llamemos así. La Biblia dice que al que mucho se le otorgó, mucho se le demandará. Eso lo dice la Biblia. Y vino el que recibió 2. Señor, mira, tú me diste 2, yo traje 2. Entonces vino el que dijo, el que recibió 1. Dijo, es que tú me diste chin, Señor. Y yo, tú me diste un poquito. Y yo dije, no, pero el Señor es tan tacaño que me dio un solo. Lo que voy a hacer es que le voy a guardar. Y él le dijo, no, siervo malo y negligente. El Señor no vino a pedirte por lo que le dio a otro. El Señor vino para pedirte por lo que te entregó a ti. Esa es la verdad. Y Pedro estaba equivocado. En ese sentido, Pedro estaba errado. Amados hermanos, notemos la pregunta que aparece en ese versículo 15. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. A propósito, esa expresión, a usar el nombre propio de Pedro directo, no significa que Jesús le estaba recriminando, como cuando las madres, algunas madres van a castigar a un muchacho sabe que hizo algo malo, cuando la mamá le dice, mira Pedrito Sosa, ¿verdad? Entonces dice, bueno, algo tiene mami conmigo. No. Porque esa misma expresión la usó Jesús con Pedro en Mateo capítulo 16, cuando Pedro confesó, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres. O sea, no es una recriminación. Es un reconocimiento personal, es una dirección personal. Ahora, Jesús le dice, ¿me amas más que estos?
Es interesante, mis amados hermanos, porque el Señor hace la pregunta 3 veces. 3 veces le dice a Pedro, ¿me amas? Versículo 15, versículo 16, versículo 17. Vamos a ver este 3, el número 3 ahí, varias veces. Ahora, otra vez volviendo a los estudiosos de la Biblia, ellos refieren que estas 3 ocasiones tienen que ver con las 3 veces que Pedro negó al Señor Jesucristo en el patio del sumo sacerdote. Así que Pedro 3 veces negó, entonces el Señor quiso reiterar su pregunta 3 veces. Bueno, puede ser, aunque yo no estoy tan de acuerdo, particularmente usted puede estar de acuerdo con eso, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque lo que yo veo en el Señor Jesucristo es otro trato con Pedro. El Señor está llevando a Pedro a una reflexión personal. Porque Pedro es un cristiano caído en este momento. Cuando nosotros leemos de la negación de Pedro, para nosotros como que no nos impacta tanto. Sí, hermanos, pero eso fue algo grande. Fue algo grande. Pedro se convirtió en apóstata. Si nosotros hablamos de que la apostasía es la negación de la fe, a Pedro se le preguntó, tú eres uno de ellos, tú lo conoces, y Pedro dijo, yo no lo conozco. Es como si usted, en el lugar donde usted trabaja, usted tiene tan mal comportamiento y usted hace chercha con la gente que está bebiendo, que está fumando, usted hasta se está drogando con ellos y le dice, oh, ¿y tú no eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Pero el domingo viene a la iglesia y se sienta tranquilo ahí. Es una negación de la fe. Es una apostasía. Pedro negó 3 veces conocer al Señor. Y el Señor está llevando a Pedro por un camino de restauración. El Señor lo está restaurando. A propósito, mis amados hermanos, la restauración espiritual no es cosa sencilla. La restauración espiritual es un proceso. Hay gente que le falla al Señor y piensa que es una cosa tan sencilla que ya al otro día todo el mundo tiene que estar contento conmigo. Bueno, no, el Señor llamó en su amor, en su misericordia. Yo no sé si ustedes recuerdan y van conmigo que el Señor ya tiene cerca de 40 días después de haber resucitado. 40 días. 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo nos concede el dato de cómo el Señor se manejó durante esos días después de la resurrección y se le fue apareciéndole a los discípulos porque el Señor hizo un trabajo después de resucitar. Podía irse al cielo directamente, irse al trono de la gracia, habitar con el Padre, pero él tenía algo que hacer. A propósito, hermanos, qué interesante resulta mi Señor. Nos ama tanto que Él pospone su gloria para trabajar con nosotros. Yo no sé si ustedes entendieron eso, pero el Señor pospone su gloria, pospone irse al cielo, pospone estar en el seno, a la diestra de Dios, para trabajar directamente con nosotros. Le interesamos al Señor, así como le interesó Pedro. Ahora, dice la palabra, ¿me amas? Pedro, el Señor, y por eso utilicé la versión nueva, versión internacional, porque en esta versión, en el versículo 15, la respuesta de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, yo te quiero. En la Reina Valera no vamos a ver esa diferencia. Y otra vez en el versículo 16, el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces en el versículo 17,
el Señor vuelve a preguntar y esta vez cambia el verbo. El Señor le pregunta, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me quieres? Entonces Pedro, dice la Biblia, se entristeció de que el Señor le preguntara si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ustedes saben que la Biblia en el Nuevo Testamento no se escribió en español, ni en inglés, ni en francés, ni en portugués, que son lenguas modernas. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que las palabras que está utilizando el Señor Jesucristo en los dos primeros versículos es diciendo, Pedro, ¿tú me agapas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te fileo. El amor ágape, el amor genuino, verdadero, profundo, el amor filial es un amor de humano que además es por conveniencia. ¿Verdad? Como cantaba creo que Armando Manzanero, no sé si Armando Manzanero, amor con amor se paga, o Marco Antonio Muñiz. Amor con amor se paga. Eso es interés. El Señor Jesucristo no nos manda a amar a quienes nos aman, sino inclusive nos dice, amad a vuestros enemigos. El amor ágape, el amor que no es interesado, un amor que se sacrifica, un amor que se entrega, un amor que se decide. Así que el Señor le pregunta dos veces, Pedro, ¿tú me agapas? Pedro le contesta, Señor, yo te fileo. Entonces en el versículo 17, el Señor cambia el verbo y le dice, Pedro, ¿tú me fileas? Y Pedro se entristece. ¿Saben lo que está pasando ahí, hermanos? Lo que pasa ahí es que la tercera vez el Señor tocó una fibra profunda en el corazón de Pedro, que es también lo mismo que en el corazón de nosotros. Nosotros podemos contestar como Pedro, sí, Señor, te queremos, pero al final no le queremos nada al Señor. Lo único que queremos son nuestros intereses. Lo único que queremos es nuestra conveniencia. Nosotros mostramos fidelidad al Señor, entre tanto que el Señor no toca algo que nos interesa a nosotros. Cuando nos toca algo que nos interesa, mostramos nuestra realidad. Es superficial todo lo que hacemos. ¿A quién amamos de verdad nosotros? A nosotros mismos. Es que la lucha de la fe no se trata de la lucha entre Dios y el diablo, no. La lucha en quién domina mi corazón, Dios o yo. Hace un tiempo había un ministerio, Palabra de Vida, que trabajaba con los jóvenes de acá de la iglesia. Y ellos tenían este ministerio de evangelismo ilustrado que hacían en la calle. Y me gustaba cómo ilustrando, pintando, el hermano Kenneth Baluch pintaba la lucha que había por el corazón nuestro. Y era que Cristo quería clavar su cruz en nuestros corazones, pero el yo que dominaba el corazón nuestro impedía que Cristo mostrara su cruz en nosotros. ¿Por qué el Dios falso, la idolatría más grande que el mundo sufre hoy, no es a los ídolos de la Iglesia Católica? El cristiano evangélico de hoy que pierde su tiempo pensando que la idolatría es a María y a los santos que tiene la Iglesia Católica, está bien pasado, ¿oyeron? La lucha del cristianismo no es contra María ni contra los santos, es contra el dinero. ¿Y saben por qué es contra el dinero? Porque el dinero es lo que la gente le gusta hoy en día. Porque el dinero es lo que la gente le complace y le eleva el ego. La gente quiere dinero para mostrarse más grande que el otro. La época de la idolatría se llama egolatría, egolatra. Ególatra. Cambié el acento, ¿verdad? Ególatra.
Esa es la idolatría de hoy. La gente le gusta el reconocimiento. La gente le gusta que cuando llegue a un lugar lo reconozcan y lo sienten adelante y digan, aquí está fulanito de tal. Y que todo el mundo, ¡eh! La alabanza al ego, el subir el ego, eso es egolatría. Y esa es la lucha fuerte. Amamos al Señor, entre tanto que el Señor me está complaciendo, entre tanto que el Señor me está proveyendo, entre tanto que el Señor me está, ¿cómo se llama? Dando mucho dinero, ¿cómo se llama eso? Prosperando, gracias hermano. Entre tanto que el Señor me mantiene en salud, entre tanto que el Señor me permite un buen trabajo, entre tanto que pasa todas esas cosas y yo soy feliz y no hay ningún problema, entonces, oh Señor, cuánto te amo. Pero cuando una de esas cosas que tocan nuestros intereses comienzan a faltar y a darnos, entonces nosotros decimos, pero ¿y entonces, Señor, qué pasa? Y comenzamos a mostrar evidencia de que realmente no amamos al Señor. Noten aquí en el texto la reacción de Pedro. Pedro comprendió que el Señor estaba escudriñando lo más interno de él. Noten qué respuesta le da Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿qué le dice? Tú ¿qué? Sabes. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Hermanos, no perdamos de vista esta respuesta de Pedro, porque eso no ha cambiado. El Señor lo sabe todo. El Señor conoce nuestro interior, nuestra interioridad. El Señor sabe nuestras motivaciones. En el título de este mensaje, al principio, no lo mencioné, pero el título es Sirviendo por amor a mi Señor, el motivo oculto detrás de lo que hacemos en la iglesia. Porque podemos estar haciendo cosas en la iglesia y la gente puede pensar que por las cosas que nosotros hacemos, nuestro amor es grande por el Señor. Pero puede ser que no. Nuestra motivación es otra. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para el Señor? ¿Qué es lo que está motivando nuestras acciones? Señor, tú lo sabes todo. Una particularidad que tenemos que observar aquí también es que la respuesta del Señor, el Señor le dice a Pedro, primero, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, es la misma cosa, apacienta mis ovejas 3 veces. Ahora, hermanos, ven que el Señor en la condición que le pone a Pedro para hacer lo que debe hacer en la iglesia, no es una exigencia de cumplir un estándar alto. Porque el Señor pudo haber dicho, oh Pedro, pero ven acá, tú eres el que me traicionaste, tú eres el que me negaste. Yo me pregunto, y lo he preguntado por mí, amados hermanos, Pedro era la persona más adecuada para el Señor encomendarles. Bueno, a mi vista no. Ahí estaba Juan, el discípulo amado. ¿No se acuerdan que el Señor en la cruz le dijo a su madre, mira, ahí está tu hijo? Ese era el fiel. Juan era fiel. No se dice de Juan ni que lo negó, ni que lo vendió, ni que dijo no ha resucitado. De Juan no se dice nada de eso. Era fiel, era un buen cristiano. ¿Por qué el Señor no le encomendó el cuidar a los suyos a Juan? Pero ahí estaba Andrés, el primero, el que llegó primero. De hecho, Andrés fue que se ganó a Pedro. Andrés se ganó a Natanael. Andrés fue el primero de los discípulos del Señor Jesucristo, el que tenía más tiempo con él. Era un hombre influyente. Cuando nosotros leemos en Juan, capítulo 8, vemos que habían unos griegos que estaban buscando a Jesús.
¿Y a quién se le acercaron? A Andrés. Andrés. ¿Y por qué no se lo encomendó a Andrés? Y entonces me traslado mi mente a lo que dice 1 Corintios capítulo 12, que a cada uno el Espíritu le repartió los dones conforme Él quiso. ¿Quién es el soberano? Él. ¿Quién es el soberano? Él. No es que yo trate, no es al más bueno, no es al más capacitado, al que tiene mayores probabilidades. No, es conforme a la soberanía de Dios, a quien Él quiso. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Ninguno de nosotros tiene mérito suficiente para hacer lo que hacemos para el Señor. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Dios nos encomendó eso. ¿Y por qué nos encomendó eso? Porque Él quiso encomendarnos eso. ¿Somos mejores que los hermanos por la encomienda que tenemos? No. Es que Dios, en su misericordia infinita, Él decidió, dice Pablo, tomar a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo que era poco en el mundo. ¿Saben para qué? Para avergonzar a los que eran. O sea, cuando usted esté siendo utilizado, o cuando nosotros estemos siendo utilizados por Dios, no nos creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. No es que nosotros somos mejores que nosotros, al contrario, lo posible es que nosotros somos los peores de nosotros. Sin embargo, el Señor quiere avergonzar a los otros que son mejores que nosotros y nos usa a nosotros que somos poca cosa. Somos poca cosa porque el Señor quiere glorificarse, para que en el reino de los cielos, cuando estén entregando las coronas, nosotros veamos nuestra propia realidad y digamos, pero nosotros no merecíamos eso. Lo que hacíamos lo hicimos porque el Señor lo hizo a través de nosotros. Pedro no era la persona adecuada. Me llama la atención que el Señor le dice, cuida a los míos. El Señor resucitó, ya se va al cielo. Y el Señor le está encomendando a Pedro al menos capaz. Le está diciendo, pastorea mis rebaños, pastorea mis ovejas. No crean, hermanos, yo he hecho una profunda reflexión al estudiar este pasaje sobre mi propia condición. Mi condición frente al Señor, si yo estoy hoy dirigiendo, pastoreando, coordinando, ayudando en una iglesia local, no son mis capacidades las que me han llevado ahí, no son mis cualidades, porque yo como Pedro soy incapaz, porque yo como Pedro soy una persona que debía estar rechazada, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, en su amor, en su bondad, decidió tomar aquello que no servía para nada, para ponerlo, para avergonzar quizás a algunos que andan por ahí que lo pretendían. Pastorea mis ovejas. Ahora, amados hermanos, esta encomienda del Señor nos hace valorar una lección que Pedro aprendió. Hasta este momento, Pedro es una persona impulsiva, es una persona orgullosa, es una persona que se cree superior a los otros, capaz de hacer lo que los otros no pueden hacer. Pero también es una persona frustrada consigo mismo porque no logró hacer lo que él quería y entonces estaba en esa lucha consigo. Pero después Pedro aprendió la lección. Cuando nosotros vemos la primera carta de Pedro, el capítulo 5, y quiero leer con ustedes esta respuesta de Pedro a la encomienda del Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de la primera carta, miren las palabras de Pedro, de los versículos 1 al versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y qué dice Pedro? Yo, anciano, también con ellos. Amados, levanten la cabeza.
¿Quién había recibido la encomienda de pastorear el pueblo del Señor, el rebaño de Dios? Pedro. Era apóstol, pero además había recibido una encomienda directa que ni la recibió Juan, ni la recibió Andrés, ni la recibió Tomás, ni la recibió ninguno. Pedro había recibido la encomienda directa de cuidar el rebaño del Señor. Ahora miren cómo Pedro se presenta: yo anciano juntamente con ellos. Ese Pedro que antes dijo, si todos se escandalizan, yo no, ahora se pone a la par con unos ancianos que están pastoreando una iglesia en la dispersión. Pedro dice, yo soy igual que ustedes. El Señor es maravilloso cuando nos ayuda a través de su trabajo con nosotros a reconocer que es Él el poderoso y no nosotros. Y que todos los demás tienen también cualidades y capacidades, igual que la que el Señor ha exhibido en nosotros. Pedro dice, versículo 1, yo, anciano, juntamente con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y qué le dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál fue la encomienda que recibió Pedro? Apacienta mis corderos. Porque cuando el Señor le encomendó a Pedro una cosa que le dejó clara, es que el Señor le dijo a Pedro, la gente que tú vas a cuidar, la gente que vas a pastorear, la gente que vas a alimentar, no son tuyas, no son de nadie, son mías, dijo el Señor. Y Pedro está diciendo, esa grey, esa iglesia no le pertenece a nadie más, sino al Señor. Amados, debemos entender eso todos, no solamente los pastores. Cuando nosotros vamos a tener un trato interpersonal unos con otros en nuestra relación con un hermano de la iglesia, recuerda que es tu hermano. ¿Sabe por qué? Porque es hijo de Dios, es parte del pueblo de Dios. Debes tener cuidado cómo tú tratas al hermano. Le refiero a la historia de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9. Dice la Biblia que Saulo estaba respirando amenaza y muerte contra ¿quiénes? Contra los creyentes. Y pidió carta para ir a Damasco para si encontrar alguno del camino, el tomarle preso y hasta matarle. Y yendo por el camino, llegando a Damasco, una gran luz le resplandeció y se cayó y no vio más. Hasta que la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La pregunta que yo me hago, porque era el Señor Jesucristo que le estaba hablando a Saulo. ¿Y cuándo Saulo decidió perseguir a Cristo? ¿Cuándo? No. El Señor Jesucristo tiene la respuesta, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, ten cuidado con el trato que tú tienes con tu hermano, porque no estás atacando al hermano, no estás murmurando del hermano, no estás haciéndole daño al hermano, te estás haciendo daño al Señor Jesucristo. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y él agrega, versículo 2, cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley, de la grey, perdón. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es un Pedro cambiado. Ya no es el ególatra que antes se presentó. No es el prepotente. No es el todo suficiente. Ahora es un hombre que ha aprendido la lección, que está centrado, que está bien instruido en lo que él debe ser y lo que representa. Amados hermanos, debe ser también nuestra reflexión. No solamente para los pastores, porque el caso que Pedro está presentando es el caso
de un pastor, de un anciano. Pero cada uno de nosotros a quien el Señor ha llamado y encomendado un ministerio dentro de la iglesia que tiene que ver con la grey del Señor, tiene que tomar en cuenta estos principios que hay aquí contenidos en la palabra de Dios. La gente es del Señor. Lo que nosotros hacemos es del Señor. Pero algo más importante todavía, que la motivación por la que nosotros hacemos lo que hacemos no es por amor a la gente, es por amor al Señor. Si nosotros amamos a la gente, si nosotros hacemos lo que hacemos por amor a la gente, vamos a salir frustrados y decepcionados, porque la gente es infiel, la gente es desleal, la gente nos va a hacer quedar mal, pero lo que hacemos lo hacemos para el Señor, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Por eso la pregunta del Señor Jesucristo: ¿me amas? Apacienta mi cordero. No le dijo: Pedro, si tú me amas, ama a la gente. No, hermano, porque la gente, igual que nosotros, son gente mala. No dicen amén por lo que yo dije. No se sienten incómodos por eso. No, la gente, igual que nosotros, es gente mala. Los seres humanos son malos, hermano. No le estoy insultando. También estoy diciendo que yo soy malo. La gente, igual que nosotros, son gente mala. Si usted no lo cree, créale a la Biblia que dice que el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted le está sirviendo a la gente durante mucho tiempo. Y un día la gente cree que usted le quedó mal y esa gente sale por ahí a despotricar de usted, a hablar mal de usted y a colocarlo como que usted es el monstruo más terrible que existe en la vida. ¿Por qué? No es que esa gente en particular no merece nada. No, es que la gente, igual que usted y que yo, somos gente mala. Por eso el Señor no nos dijo que sirvamos a la gente, que la amemos a la gente y le sirvamos. No, amemos al Señor y sirvamos a la gente. Porque el Señor nos llama a aún darle a nuestros enemigos de comer cuando tienen hambre, por amor a Él y para gloria de Él. Porque el Señor nos dice a nosotros que acudamos a la gente cuando nos necesitan, aún ellos se porten mal con nosotros, por amor a Él. Y miren, y a propósito, porque me he encontrado con estos casos. Tú sabes que el Señor no te llama a honrar a tus padres porque se hayan portado bien. El Señor te manda a honrar a tus padres porque para gloria de Él tú debes honrarlo. Lean la Biblia y la Biblia no dice honra a los padres que se portan bien. Honra a padre y a madre simplemente. Y es por obediencia a Dios. Y a las esposas no dice que usted debe ser testimonio a su esposo que son buenos, que no se emborrachan y que se portan bien. No, si es su esposo, ya usted tiene un compromiso con el Señor para darle testimonio a ese hombre que se porta mal. Usted debe darle al Señor la gloria con su conducta en ese hogar. Yo termino, amados hermanos, diciendo: cuando el Señor te llama a ministrar, tú debes hacerlo por amor a Él. La gente se porta mal, siempre se portarán mal. Tú también te portas mal. Tú no eres el mejor. Tú eres uno entre todos. Sirve al Señor por amor a Él, porque Él es tu Salvador. El apóstol Pablo dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, exponiéndonos en la condición de ser ese objeto de la misericordia de Dios. Amados hermanos, amemos al Señor, sirvamos en el ministerio, sabiendo que ha sido una honra, un privilegio el que el Señor nos ha dado, a llamarnos a ser parte de su pueblo. Vamos a orar ahora.